Continuem a la sintonia de Ràdio Clara. Continuem a Lliure Directe, a aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a baixar ja a Macaco, que qui escoltarà Macaco al començament i l'escolta ara pensarà que és altre grup distint, però como no vamos a hablar ahora de música ni hacer crítica musical, anem a presentar-vos a la gent que tenim avui per participar al divendres de tertúlia. Tenim a Adrián Navalón, es company de Podem Valencia, hoy lo voy a decir bien, secretario de Formación y Discurso Político. ¿Lo he dicho bien, Adrián? Perfecto, lo has dicho perfecto. Lo he dicho perfecto. Y tenim també Antonio Pérez Collado, company de la CGT y de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Me escuchabas doble, pero creo que lo acabo de solucionar, o eso espero. Anem a començar la tertulia. Le estaba diciendo yo a Adrián, se nota que se acercan las elecciones porque ya van saliendo candidatos casi, iba a decir como champiñones, pero no me voy a meter con nadie como rebollones tampoco, pero van saliendo candidatos. Hace unos días veíamos que salía Héctor Illueca en Podem y hoy la noticia es que se presenta en principio Pilar Lima para ser candidata a la alcaldía de Valencia, ¿es correcto? Sí, en primer lugar, muy buenos días. Hola Manolo, y quiero saludar también a toda la audiencia. Sí, se ha presentado esta misma mañana Pilar Lima para las primarias y nada, esto es un hecho primero que quiero recalcar, las primarias, que no en todos los partidos se hacen primarias, que nosotros siempre nos ponemos a disposición de la militancia y es la militancia la que al final acaba decidiendo quién es candidato, quién es candidata. De Pilar no tengo mucho que decir, que no diga ya su trayectoria y que no digan ya todo lo que ha hecho, ¿no? Ella es una persona valiente, que ha dado pasos muy valientes, que ha abierto muchos caminos, ha estado como senadora enfrentándose a un Senado paralizado, ha estado aquí en la Comunidad Valenciana como síndica y está defendiendo la salud de las valencianas y los valencianos, revertiendo políticas enormemente nefastas para la ciudadanía valenciana, como la privatización de algunos hospitales, como el de Alcira, y ha estado ahí peleando. También ha estado peleando muy cerca con nosotros en la ciudad con el tema de la Zal, también con el tema del hotel de Zaidía, y es que los hechos hablan por ella más que las palabras. Y nada, lo que estamos en Podemos es para crear unas candidaturas fuertes que no solo se encaminen a parar a una derecha reaccionaria que está cogiendo fuerza, sino que además se sostengan en un programa y en unas ideas que sean capaces de articular proyectos que amplíen lo posible en la política, que hagan de la política de la Comunidad Valenciana, como ha hecho Héctor Illueca, o de la municipal, como seguro que haría Pilar Lima, que le hagan posible cosas que hasta ahora no han sido posibles, que amplíen todo lo posible. Por ejemplo, en política de vivienda, la ciudad de Valencia tiene mucho que hacer. Y nada, creo que Pilar Lima es una candidata que puede hacer estas cosas, que puede aportar una frescura y una valentía tremenda. Y nada, ahora esperar al desarrollo del proceso de primarias y a ver cómo queda el asunto. Yo creo que es una grandísima candidata. Antonio, ya estamos en esta época. Tenemos a las candidaturas de Podem y también hace pocas semanas veíamos que Joan Baldoví, también por Compromís, se planteaba como otra de las vías y de las vías para ser candidato a la Generalitat. Y también aquí en Valencia Joan Riboca ha dicho que vuelve a presentarse como candidato también a alcalde. Ya estamos en esa época, Antonio. No sé si nos escuchas o está... No, creo que estamos teniendo ahora problemas con la conexión con Antonio. Vamos a intentar recuperarlo de alguna vía, que nosotros lo vemos por aquí, pero parece que él no nos está viendo en estos momentos. Así que vamos a volver a contactar con Antonio Pérez Collado, compañero de CGT y del Ateneo Libertario al Margen, a ver si ahora nos escucha y puede hablar con nosotras. Pero eso es lo que estábamos planteando. Empieza ya esta época, ahora ya ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo están planteadas las elecciones, Adrián? Pues las primarias
La verdad es que los plazos no los tengo ya ahora mismo en mi cabeza, pero son bastante rápidas. Creo que para final de este mes o principio del siguiente ya estará más o menos definido todo. Se habrán hecho las elecciones y sabremos las candidaturas que salen ganadoras. Pero vamos, aquí, más allá de los tiempos y más allá de los plazos y todo esto, a mí lo que me interesa, que es lo que digo siempre, es la política que se hace detrás de esas candidaturas y bueno, tanto Héctor como Pilar tienen una trayectoria bastante consolidada en defender los derechos de la gente. Y además tienen una trayectoria muy fuerte también en combatir a las derechas, que ahora mismo son unas derechas que están tiradas al monte, que es que les da igual 8 que 80. No sé si Antonio nos escucha ya. Antonio, ¿nos escuchas? No, parece ser que tiene algún problema con el ordenador y no nos puede escuchar en estos momentos. Pero voy a plantearte otro tema, porque hablabas ahora de experiencia en reversión, en la reversión del hospital de Alcira, por poner un ejemplo. Hablando de reversiones, de volver a lo público algunos servicios que igual no deberían de haber dejado nunca de ofrecerse desde las instancias públicas, nos llega información que aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia se quiere revertir o llevar a lo público un servicio esencial que es estoy hablando del equipo de intervención familiar de aquí de Valencia, y nos llega informaciones que está habiendo problemas porque quieren llevar a lo público ese servicio, lo cual decimos que yo creo que estaremos todos de acuerdo que nos parece correcto, pero se quiere hacer sin contar con las trabajadoras que llevan más de 15 años ofreciendo ese servicio. Pues fundamentalmente partimos de una base en la que los servicios sociales han sido un espacio, un servicio público que hasta ahora en gran medida ha estado o privatizado o semi-privatizado. Es un servicio público que hasta ahora hemos visto que ha estado en manos pues, de ONGs, de la Iglesia Católica, ¿no? Lo hemos visto con los comedores sociales, lo vemos también con los albergues para gente sin techo. Y claro, este servicio que siempre debería haber sido prestado por la administración pública y que nunca se pusieron los recursos para ello, ahora nosotros creemos que deben ser remunicipalizados, porque además los municipios tienen muchísimas competencias en cuanto a servicios públicos y muy poca financiación. Claro, esta remunicipalización no se puede hacer a las bravas, ni se puede hacer de cualquier manera. Es importante que para que esta remunicipalización de los servicios sea eficaz también tenemos que contar con los trabajadores que han estado ahí. La fórmula concreta yo no te la puedo decir porque ahora mismo tendría que estudiarla, sinceramente. No voy a hablar así a la ligera. Pero desde luego, para hacer una remunicipalización de los servicios o volver a lo público un servicio, yo creo que desde luego es fundamental contactar con los trabajadores y las trabajadoras, saber qué piensan, conocer de su experiencia, y todo esto es fundamental. Más si queremos mantener unos estándares de calidad del servicio que sean acordes a las necesidades y a los tiempos que vivimos. Pues ahí queda dicho. Seguimos peleándonos con el ordenador de Antonio. Parece ser que no nos escucha. No sabemos si va a poder... Sí que nos escuchas, Antonio, ahora. Vale, pues nosotros a ti también... A ver... ¿Ah, sí? Sí, te escuchamos perfectamente. A ver, ¿nos sigues escuchando? No nos escucha. Antonio no nos escucha porque cuando nos escucha entra por otro lugar. Así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero te voy planteando otro tema. Adrián, hoy vamos rápido porque no tienes a nadie que te discuta. Hablamos de los presupuestos, de esos presupuestos que plantea el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Bueno, los presupuestos
son en esencia, para mí y para la gran mayoría de los que nos interesa la política, son una de las mayores manifestaciones de la ideología de los gobiernos. Son una gran manifestación política. No simplemente es cuadrar cuentas. Los presupuestos no simplemente se trata de cuadrar cuentas, de si el déficit se cumple, si no, si unas décimas arriba, unas décimas abajo. No es un trabajo tecnócrata. El trabajo de los presupuestos es un trabajo profundamente político. Y este trabajo profundamente político denota siempre las preferencias y las inquietudes que tiene el gobierno que realiza esos presupuestos, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante que los presupuestos salgan adelante con un carácter social, con un carácter pensando en la gente, porque y más todavía en una situación, en un contexto de profunda crisis institucional de nuestro país, de Europa, y en un contexto de crisis social y económica. Los presupuestos se deben poner, y eso es lo que estamos tratando de hacer, se deben poner al servicio de la gente. Y esto se manifiesta en algunas cosas concretas. Por ejemplo, en el aumento en sanidad. Se aumenta el presupuesto en sanidad un 6,7%. También se aumenta el ingreso mínimo vital. Sí, no, te iba a decir que ahora creo que sí que funciona la conexión con Antonio, porque el problema, el error era totalmente mío, que tenía aquí un botón que tenía silenciada la radio camino para allá. Ya podíamos marear a Antonio, pero era cosa nuestra. Antonio, ¿nos escuchas? Ahora sí, ¿no? Sí que escucho. Ahora alto y claro, supongo. Claro, yo aquí dándole puñetazos al ordenador, digo, lo voy a tirar, y ya resulta que no era culpa mía. Entre tus puñetazos al ordenador y los martillos que tenemos aquí en el estudio, hoy vamos un poco mareadas todas. Estamos hablando de los presupuestos, está planteándolos Adrián en este momento, pero yo no quiero que te escapes tampoco de lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, de todas formas, si estaba haciendo una exposición, que la termine ya. Por eso, te digo que después te lo voy a plantear, así que no te escapes. Adrián. Nada, pues como iba diciendo, que los presupuestos son una de las mayores manifestaciones de las inquietudes políticas de cada gobierno. Y nosotros empujamos para que ese gasto, este presupuesto, aumente su gasto en las partidas sociales, que son al final las que ayudan a la gente a vivir, a sobrevivir y a poder tener una calidad de vida mejor. Por ejemplo, se han presupuestado 3.400 millones para vivienda social, que aumenta considerablemente, y aún así nosotros queremos más y queremos que salga la ley de vivienda, que el PSOE tiene paralizada. Se aumenta en 2.500 millones para las becas, 3.400 millones para los bonos de transporte gratuito, que además son un gran estímulo para frenar el cambio climático. Se han ahorrado cientos de miles de litros de gasolina. Eso es importantísimo y quiere decir que había formas de hacerlo y no se hacían hasta ahora. Y nada, si quieres dar paso a Antonio, que tengo más cositas, pero bueno, como entiendo que también va a volver él, luego volvemos. Si exacto, ahora volvemos a enganchar. Antonio, ¿quieres entrar directamente por presupuestos? Y después ya te planteo los temas que ha tratado Adrián. Pues muy bien, pues hablar de los presupuestos. Claro, los presupuestos es una declaración de principios, ¿no? Como se está diciendo, de que es lo que se quiere priorizar. Y para mí, con todo lo que se está contando y teniendo en cuenta que estamos en víspera de un año electoral y todo eso, pues creo que el tema de que sean los presupuestos más sociales, pues no lo sé si será exacto, ¿no? Lo que sí es los presupuestos más militares de toda la historia, ¿no? Un 25 y pico de aumento del presupuesto militar, que además eso no venía impuesto directamente por la OTAN, ¿no? Hay un compromiso ahí del gobierno español que tiene que llegar al 2% del Producto Interior Bruto para las armas, para la guerra, porque las armas no tienen otra utilidad que la guerra, ¿no? Y estamos en una
espiral donde el tema militarista pues está recuperando protagonismo. Se habla mucho de guerra, se habla de armarse, de defenderse, pero no nos ha atacado nadie, por lo menos a nosotros, ¿no? Y de haber seguido las cosas igual, pues tampoco tendríamos ninguna amenaza militar de ningún país extranjero, ¿no? Sin embargo, pues gracias al espíritu belicoso de la OTAN y de Estados Unidos sobre todo, pues estamos metidos ahora en un fregado que está afectando gravemente pues, a nuestra economía y a los derechos sociales y al gasto que se hace para sanidad, para educación y para todo, ¿no? Porque los chavos están contados, ¿no? Sobre todo ahora si tenemos en cuenta que endeudarse ahora va a ser más caro. Ya los préstamos del Banco Central Europeo ya no son a cero, ¿no? Ahora ya se habla un y pico, al 1,25%, creo que es. Y eso va a suponer que si se pide dinero, pues va a ser más caro devolverlo. Debemos ya más de lo que producimos en un año, ¿no? Podríamos estar un año trabajando sin gastar nada y aún no habríamos pagado todo lo que debemos. Y eso se va a ir incrementando porque va a haber un desequilibrio, supongo yo, en estos presupuestos. Porque, claro, se ha calculado muy alegremente todo lo que se va a recaudar con impuestos a los ricos y que son simbólicos, está claro, son limosnas los que se le va a quitar a los ricos, pero aún así van a encontrar la forma de no pagarlo y no se va a recaudar tanto como se piensa. Entonces habrá que recurrir pues, a endeudarse. Si se mantiene el gasto social que se ha prometido, que yo también veo algunas cosas bastante complicadas, ¿no? Y eso que a mí me interesa, ¿no? En lo personal. Pero vamos, yo el aumento del 8,5% de las pensiones, pues no acabo de creérmelo. De verdad, cuando vea mi primera nómina, llamaré aquí a la radio y pediré perdón y me justificaré. Pero ese aumento me parece que no está bien calculado, ¿no? O será haciendo trampa como hacen siempre. Será el IPC, pero como es la media de todos los meses, pues no es el IPC real, que es lo que estamos pidiendo y por eso está caminando la marcha hasta Madrid para la gran manifestación que hay prevista para el día 15, ¿no? Claro, no podemos quitar la importancia que pueda tener pues que se destine más dinero a las becas o que se dé ayudas para los hijos de 0 a 3 años, esas cosas que se van incluyendo, que deberían estar desde hace muchísimos años, ¿no? No es ahora nuevo, pero se queda bastante corto. Y por otro lado, pues luego estoy viendo últimamente que se están tomando medidas que sí, a los pobres nos ayuda, pero estamos ayudando también a los ricos, porque cuando yo voy a echar gasolina también va uno con un Mercedes y echa y le hacen el mismo descuento que a mí. Y si los jóvenes de menos de 30 años pueden viajar gratis, pues los hijos de los millonarios pueden viajar y los hijos de los pobres también. Entonces yo pienso que lo que habría que hacer es esas ayudas que sean para la gente que realmente lo necesita, ¿no? Y por otro lado, que si se suben los sueldos a unos niveles aceptables, no haría falta esas ayudas tipo limosna, ¿no? Sino que la gente tendría recursos para vivir con dignidad y no tendrían que regalarle nada, ¿no? Y luego, pues, el tema de las ayudas sociales, sí, por los hijos y para becas, muchísimo más ayudas para mejorar el sistema educativo y también por la sanidad, porque ahí tenemos otro agujero muy gordo, ¿eh? Cada vez son más largas las listas de espera, ¿eh? Y mucha gente ya le están diciendo que lo pueden derivar a la privada, con lo cual pues estamos haciendo un flaco favor al sistema público, ¿no? Si ya vas a tu médico o a tu especialista y te dice que si no puedes esperar que te puede mandar a un hospital privado, pues estamos fomentando lo que ellos quieren, que la gente trabajadora también tenga que ir a la privada, con lo cual nos cargamos el sistema público, que era una de las mejores cosas que teníamos en este país, porque al precio que está la sanidad privada, mucha gente, cuando se pierda lo que tenemos, no va a poder acceder a un tratamiento adecuado, ¿no? Así que yo creo que los presupuestos, pues sí, mejoran los del año pasado, pero claro, como digo, viene un año electoral y, bueno, por ejemplo, son 9 millones de pensionistas que son 9 millones de votos, y entonces eso hay que cuidarlo. Y así, pues, el resto de la clase trabajadora, ¿no? Habrá que ver cuando pasen las elecciones cómo queda todo esto, porque se espera un año bastante complicado este del 23. Así que estoy optimista, pero muy poco optimista. Ese era uno de los puntos que hemos tratado mientras nos pegábamos con el ordenador, o te pegabas tú y yo creía que no era cosa. Sí, yo me he pegado, pero bueno, no he conseguido nada. Es el tema electoral que ya tenemos encima y vemos cómo van presentándose los candidatos ya últimamente. Pero antes de dejarte hablar de esos temas, Adrián, sí, seguimos con presupuesto. Por cierto, espera, que os lea un mensaje que nos ha llegado, que después nos dicen que no los leemos, y dice:
pero Podemos no se echó atrás en su compromiso con las vindicaciones de la PA, ¿o es que tenemos amnesia? Dice, aunque no lo leáis, podríais interpelar al invitado de Podemos. Pues aquí leemos todos los mensajes. Supongo que se refiere a ese cambio de posición en el último momento con respecto a la iniciativa por una ley que garantice un derecho real a la vivienda. No sé si es el nombre correcto, pero recordamos aquel día también. Sí, a ver, nuestro compromiso con las políticas de vivienda creo que es innegable. Está claro que no siempre hacemos todo lo que podemos y quisiéramos hacer mucho más. Aquí, esto también lo dice mucho Héctor Illueca aquí en la comunidad, la materia de vivienda es algo tan necesario que todo lo que hagamos es poco. O sea, cualquier medida que saquemos es poca. En relación con los presupuestos, yo estoy muy de acuerdo con Antonio. A mí no me hace ni pizca de gracia dedicar más presupuesto al gasto militar. Tenemos una ministra de Defensa, Margarita Robles, que parece más una ministra del Partido Popular, pero del ala derecha del Partido Popular, que además gobernamos con un partido que es declaradamente otanista. Entonces, claro, en esa correlación de fuerzas que tenemos con el gobierno, con el Partido Socialista, pues nosotros tenemos nuestros triunfos, como el impuesto a las grandes fortunas, y ellos tienen los suyos, como el aumento del gasto militar. Si gobernáramos nosotros y nosotros tuviéramos la presidencia del gobierno, estoy seguro que el presupuesto militar no se ha aumentado un 2,5%. Segurísimo. Pero igual que hay otras partidas que tampoco me gustan, con la partida a la monarquía. 8 millones de euros más todo aquello que de alguna manera se mete por aquí y por allá en los distintos ministerios y que va a sufragar al final también la monarquía. Tampoco me gusta que de una u otra manera vayamos financiando la educación católica o los colegios concertados. En relación con las pensiones, yo quisiera poner en valor que estos presupuestos aumentan, no sé si en 20.000 millones creo, el gasto en pensiones, que no es un gasto, que realmente es una inversión, que estás dándole a la gente lo que tiene que tener, ni más ni menos. Y también la subida de sueldos a los funcionarios. Aquí, por contraponer, ¿no? Por poner los dos modelos, hay que recordar que el PP revalorizó las pensiones al 0,25%, que suponía, de hecho, la congelación y la pérdida de poder adquisitivo de todos los pensionistas. Aquí la diferencia, en un contexto de crisis, nosotros empujamos porque las pensiones, la gente trabajadora, los funcionarios y en general toda la ciudadanía pueda seguir manteniendo el nivel de vida, mientras que la derecha no duda en recortarlo y en traspasar los beneficios, el capital público a los beneficios privados. Y aquí lo estamos demostrando, porque cada vez que hay un contexto de crisis, una vez que tenemos que sacar los valores de izquierdas a relucir, lo hacemos. Nunca dejamos de tirar a la gente, o por lo menos intentamos dar cobertura al máximo posible. Lo hicimos nacionalizando los salarios con los ERTEs. Eso es una política impresionante de gasto público y de ponerse al frente. Y frente a ello, pues tenemos la política de Bonilla en Andalucía y de Feijóo y de toda esta gente que en cuanto pueden, pues le bajan los impuestos a los ricos. Ya me dirás cómo pagamos las pensiones si le perdamos el dinero a los ricos. Entonces, pues trabajamos por unos presupuestos que sean buenos para la gente, también por un sistema fiscal que cada vez sea un poquito más justo. Y poco más. Sobre el impuesto de las grandes fortunas, quería yo también señalar una cosa que me parece paradójica, ¿no? Y es que el PSOE hace 6 meses decía que el impuesto a las grandes fortunas era inviable, que técnicamente no era posible, que iba a provocar inseguridad jurídica. Y ahora que lo hemos conseguido, que se lo hemos arañado, que se lo hemos sacado, ahora de repente no, es que hemos trabajado todo el tiempo por una fiscalidad justa, por cumplir la Constitución y dices, pero vamos a ver, ¿en qué momento? Solo cuando os lo arrancamos a base de cabezonería es cuando ya lo asumís como propio y es como, no. Este impuesto lo hemos sacado nosotros. Antonio.
Sí, hay que tener en cuenta efectivamente que el PP también hizo su reforma laboral y su reforma de las pensiones, pero también lo hizo el PSOE y lo sigue haciendo. Es decir, que si bien es verdad que un año o dos se aplicó lo de 0,25, o se congeló prácticamente, pero también existía lo que llamaban la paguilla, que era una paga que te daban a fin de año que te compensaba por la pérdida del IPC. Eso ahora ya no va a estar. Así que si este año al final mantienen los del 8,5, pues igual podemos perder a lo mejor un punto, medio punto, o ninguno, porque si ahora estamos en el 9, yo no sé si en 2 meses va a bajar un 1%, pero bueno, que nos quedaríamos manga por hombro, que dice la gente mayor, ¿no? Y la gente que ya le han subido el sueldo, los que todavía están en activo, que le han subido el 3,5 o el 4, pues esos van a perder. Y en muchos casos ya está firmado el convenio o el decreto en el caso de los funcionarios. Y que yo creo que también no es necesario que yo lo diga, que saben ellos dividir, porque ha habido medios que han dicho van a subir en 3 años el 9,5% a los funcionarios. Claro, pero no es todos los años, es la suma total. Si un año te suben el 4, el otro el 2,5, el otro el 1,5, sí, te dará 9. Pero habrá que sumar también los 3 IPCs de los 3 años para ver cuánto ha subido. Es decir, que la gente va a perder poder adquisitivo. Bueno, de hecho, hoy en el Levante, José Luis Zaragoza creo que hace algún estudio, un artículo o algo, tampoco era difícil hacerlo, que dice que el 94% de los trabajadores valencianos van a perder poder adquisitivo este año, como lo llevamos perdiendo desde hace 20 o 30 años. Es decir, tenemos los mismos sueldos que hace 25 años. Esos son los que cobran una cosa digna, un convenio y tal, por no hablar de la gente precaria y la gente que trabaja en negro y todas estas cosas. Es decir, que solo hay que ver a la gente en la calle y escucharla, lo mal que está ahí y de cómo el salario no te llega ya ni para comer, porque los precios han subido muchísimo. Entonces, pues bueno, si se va subiendo el 4 o el 5%, seguimos perdiendo capacidad adquisitiva y no ya para comprarse un piso, que era lo normal cuando yo era joven, que te metías a trabajar y enseguida dabas la entrada de un piso. Ahora tienes que llevar a toda tu familia, poner todos los pisos de aval y aún así no te dan la hipoteca, ¿no? Aparte de que luego no vas a poder pagar las mensualidades y acabarás perdiéndolo, como está ocurriendo con los miles de desahucios que hay todos los años. Es decir, la situación es bastante dramática. Entonces, los presupuestos, pues sí, son los más sociales que podíamos soñar a lo mejor en estas circunstancias, pero se queda todo muy corto y las grandes dificultades que están pasando las familias trabajadoras no se van a solventar con estas medidas, por desgracia. ¿Algo más de presupuestos, Adrián? No, simplemente pues un poquito por cerrar un poco el círculo, volver a recordar eso, que es que los presupuestos al final son la mayor herramienta del gobierno y que son una declaración política. Nuestra declaración política de presupuestos seguramente, si no gobernáramos con el PSOE, sería bastante más audaz, valiente y justa. Y bueno, en las próximas elecciones trataremos de que eso se lleve a cabo en la política municipal, autonómica y nacional. Antonio, venga, voy a ir planteándote esos temas de los que ha hablado antes Adrián. No sé si quieres apuntar algo más sobre el tema presupuestos tú antes de que te los plantee. No, porque como vamos a tener todavía tiempo, porque eso va a llevar negociaciones y habrá que modificar cosas. Ahora, por ejemplo, ya están saliendo las comunidades que se sienten discriminadas, que todas se sienten discriminadas, porque le tenían que haber dado más, ¿no? Y bueno, va a haber una marejadilla que nos va a dar ocasión a hablar más de una vez del tema. Muy bien, le planteábamos a Adrián, o nos estábamos planteando que se nota que ya se acercan ese tiempo electoral, que todos los partidos van asomando ya esos candidatos, tanto a Generalitat como a Ayuntamiento de Valencia. En el caso de Podemos, que es lo que ha comentado Adrián, teníamos a Héctor Illueca, que se ha postulado como candidato a la presidencia. Y en el caso del Ayuntamiento de Valencia, que es noticia de hoy, quien se postula como alcaldesa, como candidata a la alcaldía por parte de Podem Valencia es Pilar Lima. Te decía yo que ya estamos en esa época, a ver cuánto nos dura, ¿no? Sí, ya se está viendo por ahí que la gente empieza a colocarse, ¿no? En la parrilla de salida. Esto es como los mundiales, ¿no? Si estás bien situado, pues parece que ya llevas ventaja. Y es importante estar en los primeros puestos. Y sí, pues ya algunos han anunciado que tanto para la alcaldía como para la presidencia de la Generalitat, pues que no les importaría estar ahí y que incluso pues que se cuente con ellos, ¿no?
La verdad es que más o menos ya nos imaginábamos quiénes iban a ir, no va a haber grandes sorpresas, ¿no? Salvo los partidos que no tienen un candidato definido porque tampoco tienen personajes que sean públicamente conocidos o que tengan gancho, ¿no? El caso de Podemos o del PSOE, pues sí, porque son los que están más o menos gobernando o están activos, pero el caso pues de Ciudadanos, el PP, que no consigue sacar en esta comunidad un candidato mínimamente presentable, ¿no? Desde el principio, ¿no? Porque el que no ha caído por corrupción no ha caído por otras cosas. Así que yo creo que tanto el PSOE como Podemos y Compromís, pues estaba claro quiénes iban a optar a los cargos, ¿no? Y ya veremos también las alianzas porque va a ser complicado, porque claro, parece que sumar, no vamos a sumar todo lo que se puede, en algún caso vamos a restar o incluso a dividir. Y en esa situación también se encuentra un poco la derecha, ¿no? Que tampoco están muy unidos, ¿no? Y ya hay una posible candidata que dice que como no vaya la cosa bien, que ella se sacrifica y hace un partido nuevo y se presenta, ¿no? Es decir, que siempre nos quejamos de que la izquierda está dividida, que es verdad, pero la derecha tampoco está muy unida, ¿no? Aunque cuando hay que arrimar el hombro para defender sus intereses, pues no tienen tantos escrúpulos a lo mejor como la izquierda, pero vamos, tanto como para ir en una candidatura unitaria o en un partido, pues están años luz todavía, ¿no? Son bastante reticentes. Si acaban uniéndose, como ha pasado pues en Andalucía o en Castilla y León, es porque no les queda más remedio. Pero aún así yo creo que lo van a pagar, ese tipo de alianzas, ¿no? Se nota mucho que ha sido muy forzado y no hay cohesión ni se puede hacer nada con la extrema derecha, evidentemente, deberían saberlo. Van a perder más de lo que van a ganar, aunque hayan conseguido chupar un poco de poder. Pero las consecuencias yo creo que van a ser más gordas para próximas elecciones. El otro tema que le planteábamos, no sé si has podido escuchar algo, es el caso de la municipalización de servicios que son esenciales y que están externalizados en estos momentos, o han estado externalizados en estos momentos. En este caso hablábamos del equipo de intervención familiar del Ayuntamiento de Valencia, que se está planteando su municipalización, pero sin contar con las trabajadoras que llevan en ese equipo algunas más de 15 años. Eso hay que vérselo y eso no puede ser, ¿no, Antonio? Que se municipalicen esos servicios, pero sin tener en cuenta las trabajadoras. Hombre, claro, nosotros, lo recordarás tú también, aunque eres joven, porque tampoco ha pasado tanto tiempo. Hace un par de años creo que se estuvo haciendo una campaña por la recuperación de todos los servicios públicos, tanto de diputaciones como de comunidades como de ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos, porque había muchos servicios externalizados. Y claro, no se entiende que haya gente que se está forrando de intermediar. Es decir, los trabajadores hacen su faena, la administración lo paga y sin embargo hay un intermediario que se lleva una parte del león ahí, ¿no? Y entonces, pues se defendía que tenían que volver a ser de la administración, pero además tenían que ser públicos. A decir públicos queríamos decir que llevados por la gente, gestionados y organizados por la propia gente. Por tanto, era fundamental el papel que tenían allí los trabajadores de esos sectores, como conocedores del servicio y como gente que lo venía desempeñando. No se podía hacer a espaldas, ni muchísimo menos, y además había que implicarlos mucho más en la organización, tener su participación y también pues los ciudadanos a los que iba dirigido. Es decir, se intentaba que todo el mundo participara en la gestión de la cosa pública, ¿no? De los servicios que da la comunidad a los ciudadanos. Pero sobre todo era importantísimo el papel de las plantillas, que tuvieran sus derechos y que ellos pudieran decidir cómo se hacía mejor ese servicio que prestaban. Por tanto, totalmente de acuerdo en que hay que recuperar todas esas funciones, todas esas tareas que hacen empresas privadas para que vuelvan a hacerse con personal público, pero que además esas plantillas tengan mucho que decir en cómo y hacia dónde se lleva ese servicio y de qué forma se gestiona, que puedan participar, porque si no tampoco hacemos nada, porque pones a un director o pones a un gerente y lo lleva como si fuera una empresa privada. Y eso no puede ser. Si es pública, tiene que ser en la forma de gestionarse y de funcionar también. Y en las relaciones con el usuario y todo eso. Tiene que cambiar totalmente. Para eso es público. Y si tiene pérdidas, no son pérdidas, porque se hace para el bien de la comunidad. Eso no es un gasto, es un servicio público y, por tanto, no tiene por qué dar beneficios. El beneficio es la satisfacción de las necesidades de la gente.
y ahí no hay que poner ningún límite. Nos preguntaban por ahí que de quién dependía este equipo. Pues en este caso es de la regidoría de, bueno, creo que se llama Bienestar Social, no sé qué nombre tiene ahora en el ayuntamiento, pero es la que lleva Isabel Lozano de Compromís. O sea que a veces en estos casos no todo lo malo lo hace el PSOE. En este caso yo creo que se está llevando muy mal esta municipalización de este servicio esencial. Pero Adrián, no sé si quieres apuntar algo más sobre estos dos temas que ya has tratado al principio, pero que no tenías, Antonio, para seguir apuntando más cosas. Sí, me ha llamado la atención una expresión de Antonio cuando ha hablado del PP y los candidatos presentables. Y lo primero que pensáis ha sido que el PP no tiene candidato presentable, tiene más bien candidatos impresentables. Y es lo que ha tenido siempre, candidatos que lo que se han dedicado es a llenarse los bolsillos, a corromper las instituciones, a hacer del ladrillo y del pelotazo y del urbanismo de tribunales de justicia penal su política. Y por contraposición, nosotros presentamos unas candidaturas como la de Héctor Illueca, inspector de trabajo, que ha puesto la inspección de trabajo a trabajar de forma eficaz, igual que su sucesora en el cargo, Carmen Collado. Ahora se presenta Pilar Lima, trabajadora social, que ha estado implicadísima en recuperar servicios y en trabajar para la gente, en hacer unos presupuestos también, que cuesta mucho pelearlos aquí en la autonomía con el PSOE, en hacer unos presupuestos más sociales, en trabajar por un dentista público, que esto es algo que se nombra poco, pero es que nos cuidemos los dientes cuesta dinero. Y hay mucha gente que no se los puede cuidar. O las gafas. O sea, por estas cosas están trabajando nuestras candidatas y nuestros candidatos como Pilar y como Héctor. Y mientras tanto, pues tenemos a los candidatos de la derecha, ¿no? Teníamos a Camps, a Zaplana. Pues nada, que lo que han hecho es desfilar por los tribunales de justicia. O sea, las diferencias son considerables. Muy bien. Antonio, ¿algo más a apuntar o entramos a hablar del siguiente punto que teníamos? Hombre, animar a la Inspección de Trabajo a que ponga ímpetu en esa función y a que se dote de personal, pues para que realmente se pueda inspeccionar todos los centros de trabajo y evitar los accidentes laborales que nos siguen todos los años dejando cientos de muertos y muchísima gente con invalidez. El tema de los contratos, de cómo se siguen falseando la contratación, se hacen en fórmulas que son ilegales o incluso no se firman, en fin. Hay muchísimas cosas por hacer y efectivamente es la Inspección de Trabajo la que está capacitada y tiene que tener recursos los necesarios para que no se den esos abusos que todavía, por desgracia, se están dando. De gente que se accidenta y descubren que ni siquiera estaba dada de alta y cosas así. Y se quedan sin ningún tipo de asistencia y sin atención. Y el tema de la gente, trabajadores extranjeros, que como no tienen papeles, pues se abusa muchísimo de ellos, sobre todo en las temporadas de la fruta, del espárrago y todas esas cosas, que se ven comportamientos, vamos, de otras épocas, de otros siglos, ¿no? Casi cercano a la esclavitud. Y eso hay que evitarlo y para eso hace falta que la inspección tenga todos los recursos que precise. Estábamos hablando, has nombrado el tema de los accidentes de trabajo, de las muertes en el trabajo. Las últimas informaciones que hemos visto en medios, y es una constante, hablan de que son 12 trabajadores los que mueren a la semana en el Tajo, por accidente laboral. Sí, pronto, son unas cantidades... Pronto, rápido y pasa totalmente desapercibido para porque no ocupa ningún espacio en los medios. Los medios tienen, sobre todo los grandes, me refiero, claro, a los comerciales e incluso los públicos, ¿no? Apenas le dan cabida a esas cosas. Nos enteramos de refilón porque en algún recuadrito de un periódico pequeño, sobre todo si es de la comarca o algo, sale, pero a nivel nacional y con estadísticas y con estudios jamás publican nada de ese. A final de año el ministerio da sus datos y el periódico que quiere los recoge, los pone en una sección escondida y nadie se entera. Y así que tenemos que ser nosotros los que sigamos denunciándolo y dando la paliza, porque si no, nadie se va a enterar. Y eso ocurre, como tú has dicho, pues todos los días. Claro. 12 personas a la semana que, vamos, de estas que te vas por la mañana a trabajar y no vuelves. Y ya no vuelven. Exacto.
Casi 2 al día, ¿eh? Sí. Casi 2 personas al día. Sí, solemos estar por ahí, por los 2 diarios. Yo aquí me gusta recordar siempre una cosa. Lo he escrito varias veces en artículos y creo que lo dije la última vez que estuvimos aquí, que hablamos de Globo. Y esto quiero que lo sepa todo el mundo, por eso siempre lo digo. Cuando estamos trabajando y no tenemos condiciones de seguridad que garanticen nuestra seguridad física o mental, cuando está nuestra vida en grave riesgo, tenemos derecho a abandonar nuestro puesto de trabajo. Y esto muchas veces no se sabe y la gente trabaja por miedo hasta el final y de repente se te cae una viga encima o te caes del andamio de un golpe de calor y eso no puede ser. Cuando la vida está en juego, lo primero es la vida y si hay que abandonar el puesto de trabajo, se llama al jefe y le dices, oye, que aquí hay riesgo y me tengo que ir. Y si tu jefe se pone tonto, para eso están los sindicatos, indícate. Entonces llamas a tu abogado y le dices, a tu abogado del sindicato y le dices, oye, mira, que tenemos riesgo y que yo me he bajado del andamio. Mi jefe no me puede echar por esto. Así es, la importancia de sindicarse en este caso, ¿no, Antonio? Sí. También. Sí, me estaba acordando que el otro día, y eso sí que sale mucho en los medios, ¿no? Se celebraba o pretendían que celebrásemos el Día del Trabajo Decente, que yo creo que hoy por hoy es una contradicción el término en sí mismo, ¿no? El trabajo decente hay muy poco, ¿no? Para mucha gente es una explotación y en el caso que estábamos hablando, pues el poner tu vida y tu salud en riesgo a diario, ¿no? Y luego por las retribuciones que recibes, pues tampoco se puede considerar que sea decente, ni el trato que te dan, de cómo se trata, como si fueran un capataz de las plantaciones de algodón a un trabajador y cosas así. Agresiones y acoso de todo tipo, sobre todo para las mujeres, en el mundo del trabajo también. Es decir, es una vergüenza y por tanto hablar de trabajo decente pues es como hablar de blanco y negro a la vez, ¿no? En fin. Y yo creo que es importante, como habéis dicho, pues el papel de organizaciones de trabajadores, de estar sindicados. Pero claro, si es posible elegir un poquito bien dónde se sindica uno, no vaya a ser que te sindiques en el sindicato de la empresa, que sabéis que los hay. Unos que se lo reclaman a sí mismos y lo tienen a gala y otros que lo hacen de manera disimulada. Entonces, pues ya que te vas a dar el paso, como cuando te compras una moto y eso, pues mirar un poco bien las prestaciones y la historial y todo eso. No al primero que te ofrezca, que a veces te lo ofrece el encargado, decir, ay, pues ya que te vas a apuntar a un sindicato tonto, pues este que tengo ya aquí, que es majete y tal. Que él te va a arreglar el permiso luego cuando te cases y eso, y te lo mira lo de las vacaciones y tal. Donde yo trabajaba lo hacían así, los mismos encargados o el de contratación ya te daba la ficha de afiliación. Eso no, hay que elegir un poquito más. De esos que se llaman agentes. Pero sí es importante el sindicato porque es la herramienta para defendernos, está claro. Eso es el ABC del mundo del trabajo. Eso hay que aprenderlo cuando entras. Sindicatos de esos que no tienen vergüenza en llamarse sindicatos y no se cambian el nombre, se llaman a veces agentes sociales. Sí, agentes sociales y, bueno, cosas rarísimas. Por cierto, el Día del Trabajo Decente, 7 de octubre, es el día que estamos haciendo la tertulia, que estaba comprobándolo ahora. Había coincidido, claro, sí. Sí, es que vi el otro día en algún periódico, mira, ya estamos otra vez con el trabajo decente. Una vez hice un artículo, no sé si lo publicaron, pero bueno, no hicieron mucho caso. Pero sí, me resulta curioso lo del trabajo decente. Me quedo con el de la semana pasada, que era el Día de la Blasfemia, que nos gustaba más. Pero... Sí, que tampoco hicimos mucha campaña. No. Nos cagamos de miedo. Por la ley Mordaza. Exactamente. Cambiamos de tema. Hablamos de un tema que también pasa desapercibido, pasa silenciado por los medios y mucha gente puede pensar, lo decíamos el lunes, que era un tema que estaba solucionado ya. Pero 2 años sin luz en la Cañada Real. Antonio. Sí. Yo tampoco lo tenía muy claro. Confieso y me arrepiento de no haber hecho más seguimiento. Claro, hubiera tenido que... Yo creo que nos pasa a todos. Buscar entre papeles y entre líneas, porque tampoco sale mucho en los medios, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de familias, de muchísimas, en concreto son 4.000 personas, y entre ellas creo que hay 1.800 o 1.700 menores, es decir, menores que no tienen culpa de nada, y los padres seguramente tampoco, pero es decir, menores que necesitan la luz pues para estudiar. Tendrán que calentarse en el invierno, que ya está cerca, y estamos hablando de Madrid, porque esto está en Madrid, que tampoco es que sea un clima como el de Canarias o el de Cuba, que allí se pasa frío. Entonces, si no tienes calefacción, ¿en qué condiciones vas a estudiar y vas a hacer los deberes? Y si no tienes luz para iluminarte o para refrigerar los alimentos,
niños que están en un periodo de desarrollo, ¿no? Que necesitan alimentarse bien, donde van a refrigerar la leche y toda la comida que necesitan. Me parece que es algo bochornoso y no estamos hablando de ese tercer mundo, que tampoco habría que abandonarlo, ¿no? Pero estamos hablando de aquí, al lado de la abundancia, de las torres de Kio, como se llamen ahora, y de ese Madrid donde todo triunfa y los ricos están encantadísimos de vivir ahí. Es la ciudad del paraíso, dijo su presidenta. Bienvenidos al paraíso, porque no pagan impuestos los ricos. En fin, es una vergüenza. Y no solamente está la Comunidad de Madrid, también está el Ayuntamiento de Madrid, bueno, que son del mismo pelaje, pero también está el de Rivas. El de Rivas sí que es progre. El Ayuntamiento de Rivas, en otros aspectos, tiene muchísimas cosas a nivel cultural y social y tal, pero aquí tampoco dicen que esté actuando en consecuencia, y llevan 2 años todas estas familias sin tener luz. Y claro, están alegando que es que como los van a recolocar en otros sitios, reubicarlos, que eso, como son chabolas y tal, tiene que desaparecer y tienen que estar en viviendas en condiciones, que yo también pienso que tendría que ser así, que no tendrían que estar allí, pero si están allí es porque no había esas viviendas hace ya muchos años. Y por tanto, ese proceso de trasladarlos a otros barrios o hacer viviendas sociales, eso dice que puede durar hasta 8 años. Yo no sé si piensan que van a estar 8 años sin luz, si no lo van a solucionar. Yo creo que eso tendría que haber sido una cosa inmediata. Obligar a la Iberdrola o la empresa que esté, ya se verá después quién paga, pero no cortar la luz a familias, a gente que las necesita para vivir. No me sirve de excusa de que haya drogas o haya no sé qué, porque están cortándosela a todo el mundo, incluso a criaturas, personas mayores, a niños que necesitan disponer de electricidad, que no estamos en el siglo XV, estamos en el siglo XXI. Y un bien tan necesario y tan imprescindible como la electricidad y la luz, yo creo que para tener calefacción, para tener agua caliente, para un montón de necesidades que tienen las familias. Eso me parece que es inhumano y deberíamos estar, no en este programa, sino en esos debates de la televisión que tantas horas dedican a debatir lo humano y lo divino y con quién se casa y con quién sale no sé quién y todas esas cosas, que hablaran de estos temas y llevaran allí a los protagonistas y a los responsables de que esta gente no tenga luz después de 2 años denunciándolo. Adrián. Pues yo sí que he estado siguiendo lo de la Cañada y es muy, muy vergonzante como sociedad. Es muy vergonzante. Comentaba Antonio de 4.000 personas. Creo que 4.000 personas son las más afectadas en varios de los sectores, pero que aún son más. Creo que hablamos de 7.000 o 8.000 personas en total. Y son gente que está viviendo en una emergencia constante en todos los aspectos de la vida. Emergencia primero por lo evidente, ¿no? Si no tenemos, como decía Antonio, si no tienen energía eléctrica, ¿cómo se calientan en invierno? Hoy en día es necesaria para todo. Es para todo, es para todo. ¿Cómo se calientan en invierno? A pasar frío. ¿Cómo estudias teniendo frío? O sea, yo me acuerdo de un documental que vi de una chavala que estaba estudiando medicina que ocultaba a sus amigas que vivía en la Cañada Real y que se pasaba los días en la biblioteca, no por el ánimo de estudiar, que tenía muchísimo, sino porque tenía frío en su casa y porque no tenía luz para alumbrarse por las noches para poder estudiar, pero cuando ya caía la noche de invierno que cae prontito. Entonces esto es brutal. Y al final es una obligación de las instituciones públicas, o es una obligación constitucional de las instituciones públicas remover todos los obstáculos que impiden la igualdad. Toda esa gente que está ahí tiene el derecho fundamental a la igualdad cercenado, porque no son iguales, vamos, pero ni de lejos, quienes están viviendo en la Cañada que quienes están viviendo en el barrio Salamanca. O sea, es que es de cajón. Y por otro lado, otra obligación constitucional, la propiedad privada, por ejemplo, las empresas eléctricas, tienen todo su derecho a ser privadas, pero también tienen una función social que se tiene que poner delante cuando es necesario. Ahí es necesario. Ahí es necesaria una intervención pública que le digas a esas empresas, ustedes tienen que llevar la luz aquí, cueste lo que cueste. Porque no podemos tener a 1.000 niños en situación de vulnerabilidad. No podemos tener a 1.000 niños pasando frío. No podemos tener a nadie sin refrigerar sus alimentos. Que son cosas básicas. Es que ya imaginemos a una persona que necesita energía eléctrica para conectar un respirador.
que hablamos de la vida. No hablamos de si me enchufo la Game Boy o si, no sé, o si ese día me pongo el aire acondicionado un poquito más alto, un poquito más bajo. No, hablamos de la vida, de que esa gente se está jugando la vida por no tener luz. Son condiciones de vida mínimas. Y lo que hablaba Antonio de recolocar a la gente es que tenemos a la señora Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, que está derribando chabolas y se vanagloria. Sube fotos a sus redes sociales como vicealcaldesa, posando, tirándole las chabolas a la gente. Y dices, bueno, me gustaría muchísimo más que me hicieran la foto dándole las llaves de una casa. Porque ahí de verdad estás ayudándole. Cuando tú lo que haces es atacar a las chabolas y sacas esa foto y te enorgulleces de eso, estás mostrando lo peor de una sociedad. Estás mostrando el ataque al débil. El ataque a la pobreza. Y es como, vamos a ver, señora, que esta señora y su familia tienen cientos de pisos distribuidos por toda la geografía y por todo Madrid. Y claro, su interés es seguir manteniendo el precio de la vivienda alto, es seguir manteniendo que la gente para poder adquirir una vivienda se las vea canutas, y no se lo va a poner fácil a esta gente. Y por otro lado, mientras esta gente de la Cañada Real no tiene luz, vemos como Isabel Díaz Ayuso y sus consejeros pues se ríen de las muertes de los ancianos en las residencias, les perdonan los impuestos de patrimonio a los ricos, que ahora hemos venido a compensar con lo del impuesto a las grandes fortunas. Es que al final son unos descarados. Trabajan para las élites y les da igual lo que le pasa a la gente que lo está pasando realmente mal. Y creo que aquí pues hay que escuchar mucho a la gente que está viviendo allí porque tiene sus soluciones. Esto no es una cosa que tengamos que llegar más desde aquí, ¿no? Que lo tenemos muy lejos, pero lo que hay que hacer es ir allí y ver y escuchar qué quiere esa gente, porque a lo mejor esa gente no quiere recolocarse en otros sitios. A lo mejor quiere vivir allí y que esa zona sea una zona habitable, porque allí tienen su comunidad. Es que estas cosas parece que no, pero se tienen muy poquito en cuenta. Vamos a recolocarlos. Y dice, sí, vamos a hacer guetos. No, vamos a mantener a la gente con sus comunidades, con sus redes, pero vamos a intentar que esas redes sean mejores. Vamos a ofrecerles unas salidas y unos servicios que ahora mismo no tienen. O sea, esa gente para ir al médico, allí no tienen médico. O sea, es que allí no tienen transporte público. Es que allí no se atreve a entrar ni la policía. Vamos a ver, es que hablamos de esas cosas. No se trata tanto de recolocar, sino de hay que darle a esa gente los derechos que se le han negado. Antonio, ¿algo más que apuntar? No, un poco relacionar el problema este de la Cañada Real y de otros muchos barrios, ¿no? Que a lo mejor sí que tienen luz, pero le faltan otros servicios, ¿no? Sigue habiendo barrios muy pobres y donde la vida es prácticamente imposible, ¿no? Y relacionar un poco con esta campaña que hay de que todos tenemos que reducir nuestro consumo. Y para alguna gente no puede reducir porque no tiene nada que consumir. Y no abusa de la ducha de agua caliente porque le viene justito pagar el recibo. Entonces hay que pedirle que reduzcan el consumo a los que consumen mucho, ¿no? A los que tienen varios coches, a los que van con su avión privado, a los de los yates y tal. Pero a la gente que no tiene ni para calentarse en invierno, pues no hace falta que la llames a reducir el consumo, porque ya su bolsillo ya le orienta hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y sobre todo a la gente que no tiene servicios hay que dárselos, ¿eh? Quitemos las luces de Navidad si queréis, pero no dejemos a criaturas y a personas mayores sin luz y sin lo imprescindible. Hay que repartir más. La justicia es repartir entre todos, no que reduzcamos el consumo los que apenas consumimos, ¿no? Y no hablo por mí, que no me puedo quejar, pero entiendo que hay gente que está muchísimo peor y tenemos que ser nosotros, que tenemos un pequeño medio, pues los que denunciemos esas cosas, como hemos hecho hoy. Totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Totalmente de acuerdo. ¿Queréis que cambiemos de tema ya? ¿Entramos en otro o quieres apuntar algo más, Adrián? No, ya creo que si hay, por decir algo más, que me parece que va a ser muy difícil de solucionar esto de la Cañada, tanto en cuanto siga gobernando la derecha apoyada en la ultraderecha en Madrid. Me parece muy difícil que Isabel Díaz Ayuso
a la que le resbala todo, se ponga a trabajar para solucionar cosas importantes. Ayer estaba llamando peronistas a todo el mundo, creo que Sí, y si no, pues eso, lo del paraíso. Madrid un paraíso, y digo, bueno, un paraíso de asfalto y de contaminación, ¿no? Porque vamos. Vamos a hablar de colegios mayores. Adrián, que te veía esta mañana también un poco, bueno, como normal, encendido con lo ocurrido. ¿Cómo se llama el colegio mayor este de? Aguja, creo. Aguja o algo así, ¿no? Aguja. Porque lo gritan así. Elías Aguja. Elías Aguja. Entramos ahí, Adrián. ¿Quién era este hombre, Elías Aguja? Porque querría saberlo, la verdad. Antonio, ¿tú sabes quién era? Pues Elías mira, Aguja? no me había dado tiempo a que mire en Google. Me da miedo mirarlo, pero bueno, hombre, imagino que sería pues una persona de bien, de buena conducta y muy cristiano. De orden. No lo sé quién era. Porque Pero lo voy a mirar. Igual hemos por visto próximo también día algún vídeo anterior de alumnos del Elías Aguja y también es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Estás buscándolo, Adrián. Sí, estoy buscándolo. Sí, bueno, ahí estuvo residiendo el Casado, ¿no? Y gente de irse a Harvard. De su nivel. Aravaca. Bueno, si quieres le doy ya. Tírale. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es mi más absoluta condena, repulsa y asco, porque es que yo cuando lo vi me dio sinceramente asco por la conducta de esos chavales. Creo que están confundidísimos en la vida. O sea, partiendo de esa base, a partir de ahí, pues nada, poner un poco de contexto en donde nos situamos, ¿no? Nos situamos en un colegio mayor. O sea, hablamos de chavales ya en edad de formación universitaria. No hablamos de niños de 15 años ni de gente inconsciente, ¿no? Hablamos de chavales que se supone que están estudiando carreras, que van a ser la élite, en este caso de la derecha española, que ya entramos en un jardín bastante feo en el que los colegios mayores se segregan por sexos, que ya pinta un poco retrógrado esto. Y ya si ves el vídeo, bueno, es una panda de chavales embrutecidos, de chavales que van en manada, que luego nos extrañamos de las manadas, que todos llevan la banderita de España y todos tienen ese sentido patrio. Y dices, pues bueno, ¿de dónde viene? Pues viene de estas cosas. Y que estos cánticos y estas cositas tan deleznables dicen que es una tradición. Y bueno, yo creo que una tradición no es, que eso es machismo y es misoginia. Es odio hacia las mujeres, porque le estaban llamando putas. Putas, salid de vuestras madrigueras. Os vamos a follar a todas. Como vamos a ver, ¿en qué mundo es correcto que llames a tus compañeras? Porque al final son sus compañeras de universidad. ¿En qué momento está bien que le llames putas? No acabo de entender qué tradición es esa. Es que aunque fuera una tradición, no. Claro, y eso cuando dijeron lo de la tradición, ahí me llevó a pensar en las tradiciones de la derecha. Y digo, joder, es que. Perdón, se me ha escapado. No hay problema. Es que las tradiciones de la derecha son salvajes. Vamos, es que tirar a cabras del campanario, ¿no? Va a torturar toros en una plaza o en el Bous al carrer. Es enviar perros de caza a matarse con jabalíes. Que esto lo tenemos ahora una lucha ahí por introducir a todos los perros en la ley de protección animal, que el PSOE ya, como siempre, poniendo sus piedras. Los cánticos racistas en el fútbol, que es tradición también de los grupos de derecha y de ultraderecha, y ahora pues vemos la tradición del colegio mayor que es ni más ni menos que pues insultar a la inteligencia humana, insultar a la igualdad, insultar a todo el género humano y al género femenino y al masculino también, porque yo me siento insultadísimo, y hacer cánticos misóginos y machistas. Y me fastidia mucho porque yo me gusta la universidad, aunque cada día me desencanto un poquito más, porque la universidad es un espacio de estudio, ¿no? Es un espacio de crítica, de formación, también de compadreo, ¿no? De formarnos los unos a los otros, de ayudarnos. Es un espacio en el que se han prohibido las novatadas. Y aquí vemos que esta gente no entiende la universidad de la misma manera, ¿no?
hemos visto que no solo hacen cánticos machistas, sino que también hacen cánticos fascistas. Ese es el otro vídeo al que me refería yo, creo. Claro, el otro vídeo salen cantando Sieg Heil, ¿sabes? Y levantando el brazo, haciendo el saludo fascista. Y dice, bueno, pues igual no es tan aislado lo del cántico este. Si lo hacéis todos los años y hacéis cánticos fascistas, igual sois machistas y fascistas. Pero bueno, se está estudiando que sean delitos de odio. Creo que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar si aquí hay delito de odio y probablemente lo haya, porque están atacando a un colectivo. Y aunque las vecinas de este colegio mayor, que es el Colegio Mayor de las Mónicas, no sé qué, no se sientan interpeladas ni ofendidas, creo que la sociedad sí se ha sentido interpelada y ofendida. Tanto es así, que incluso la gente de derechas ha salido a... Hasta Feijóo, sí. Claro, ha salido Almeida diciendo que esto era inaceptable, ha salido Inés Arrimadas diciendo que era inaceptable y ha salido, creo que hasta alguien de Vox, diciendo esto no se puede. Pero claro, es que allí se educan sus hijos. Es que allí, es lo que has comentado, allí fue Pablo Casado. No. Y Pablo Casado hizo un artículo en el que pues más o menos se dirigía a las mujeres en estos términos, en el que salían a cazar, en el que el día que no encontraban madriguera, pues les servía cualquier madriguera, como diciendo, el día que no echaban un polvete, pues a por todas. Y es como, vamos a ver, ¿qué pasa? Que pues luego son las consideraciones que tienen con el feminismo y con la mujer, ¿no? Que se piensan que son suyas. Antonio. Bueno, pues si queréis saber quién era este prohombre, sí, Elías Aúja, ya lo he encontrado. Era filósofo, comerciante, político y filántropo. Filántropo no lo sé lo generoso que era. Claro, si hizo mucho dinero con el negocio, pues igual luego donó algo a la causa. Pero bueno, parece que era un personaje que era público y que tuvo su importancia. Nació en Cádiz y murió en Nueva York, en 50 y tantos. No sé si se había tenido que exiliar o se fue allí a trabajar con la bolsa de allí de Nueva York. Ya lo averigué. Pero bueno, era un hombre conocido. He leído yo que se tuvo que exiliar porque lo acusaban de masón. Él negaba su masonería y se tuvo que ir a Gibraltar y de ahí se ve que ya se fue para... Sí, por la edad que tenía cuando la guerra y eso me he imaginado que tuvo que salir por patas, ¿no? Al menos él pudo salir. Pero bueno, no parece que fuera tan reaccionario como la gente que se aloja allí, ¿no? Yo creo que no hace falta muchos comentarios sobre el comportamiento de esta gente, ¿no? Y que es deleznable y totalmente criticable, ¿no? Lo que sí habría que reflexionar un poco es decir que son gente de buenas familias y gente que ya está yendo a la universidad, ya ha hecho toda una educación, primaria, secundaria y todos los cursos que hay ahora. Es decir, ¿qué es lo que ha aprendido? Porque claro, hace 40 años eran los albañiles, los que desde el andamio pues molestaban a las mujeres o les decían piropos y cosas de esas que no se debe hacer y que yo creo que ya no se hace. Pero claro, eran albañiles, que muchos pues sabían lo justito, ¿eh? Pero claro, esta gente que son de buenas familias, de buenos barrios y que han estudiado toda la vida, que tengan esos comportamientos, es decir, no han aprendido nada. Tendrán muchos títulos y muchos másteres y lo que haga falta, pero lo fundamental, que es el comportamiento y la dignidad y eso no lo han aprobado. Entonces yo creo que hay que hacérselo mirar, ver qué es lo que se enseña en las escuelas y en los colegios y en los hogares, porque también los padres y las madres tienen que enseñarles a comportarse a las criaturas, no solamente dejarlo en manos del maestro. En fin, yo creo que esto también de los colegios mayores, pues yo creo que es unos nidos ahí de una cierta clase social económica bastante alta, pero de comportamientos bastante reaccionarios y tal. No digo que sean todos los colegios mayores, pero sí que parece que acaban juntándose ahí, ¿no? Quizás sea por los precios que tienen, que no todo el mundo puede quedarse en un colegio mayor, porque hay habitaciones dobles y hay habitaciones individuales y los precios para una familia trabajadora intratables, ¿no? Tienes que irte a un piso con 4 o 5 compañeros. Ahí quería entrar yo, porque yo estaba recordando con lo de los colegios mayores, no sé si os acordáis, aquí fue al principio de la pandemia, ahí en el colegio mayor que hay en el Politécnic. ¿Os acordáis? Hubo también polémica por una fiesta que montaron allí. Sí, cuando estaba prohibido hacer fiestas y juntarse y quedarse en la habitación, se subieron a hacer una fiesta a la terraza, luego pusieron carteles insultando a los médicos y contra... Bueno, sí. Es decir, que esto ha sido lo que ha salido ahora, pero que ha habido más.
Desde Y hay de asociación, vez en cuando fiestas universitarias donde se agrede a las chicas y se hace cánticos fascistas y cosas muy raras. Entonces yo creo que eso es muy, muy deleznable, ¿no? Y por eso es el tema este de qué gente va ahí y qué es las enseñanzas que se está dando al personal, ¿no? En manos de quien estamos dejando el futuro del país, gente que es capaz de hacer estas barbaridades. Y yo creo que eso los responsables tienen que depurarlo y se tiene que acabar con esas cosas, ¿no? Creo que el lunes, el día 10 ya va a haber concentraciones en bastantes campus madrileños convocados por asociaciones de estudiantes, sobre todo de mujeres y tal, porque eso no se puede dejar pasar y hay que ver quiénes son los responsables y cortarlo de raíz, ¿no? Yo creo que eso dice muy poco de esta gente. Y nada, pues eso es una vergüenza. Y el hecho de que allí haya estado Pablo Casado, pues bueno, yo no le voy a echar la culpa a él, pero ya delata muy bien qué tipo de personal es que se junta en esos sitios. Así que nada, una vergüenza, vamos. Yo que no he ido a un colegio mayor nunca, salvo para escuchar charlas y eso, me siento avergonzado, ¿no? Que no tengo el nivel que ellos, pero vamos, me parece... Ya lo veía mal cuando estaba en la fábrica y pasaba por las obras, había gente que hacía esas cosas, pero ya te digo, han pasado 40 o 50 años, ¿eh? Y aparte esto es la clen de la flor y nata de la sociedad española, la que va a los colegios estos. Así que un tirón de orejas muy grande. El Colegio Mayor del Politécnico es Galileo Galilei. Sí, Galileo Galilei. Y no, luego también yo me he enterado, porque hemos ido mucho, como está allí en el Carmen, el rector PSEP, y sí. me he enterado más o menos de lo que se paga y de qué forma funciona. Y bueno, algunos incluso piensan que los que están allí trabajando son como criados suyos o así, porque como papá y mamá se lo han hecho todo, pues no quieren que le gestiones todas las cosas, incluso cosas que pueden hacer ellos. Es decir, es bastante elitista la gente que se aloja ahí. Nos dicen por WhatsApp, dice, no hay que minusvalorar tampoco la opinión de alumnas del Colegio Santa Mónica que justifican a sus compañeros diciendo que no es misoginia. Dice, sí, son machistas y fascistas. Desgraciadamente también las hay. Dice, algunas será familiar de los alumnos. Hombre, claro, sí, si lo hay en un campo, lo hay en otro. Es como cuando dice, me pega porque me quiere. Hombre, si te pega no es lo mismo que te quiera. Es decir, hay mujeres que justifican el machismo, claro. Cada vez menos, por suerte, ¿no? Pero aún hay algunas. Y claro, pues el colegio pues se está enfrente, imagino que será el mismo nivel económico, ¿no? Y mismo comportamiento social. Entonces, estamos viendo gente joven que dice unas barbaridades y tiene unos comportamientos y siempre rayando con extrema derecha y con fascismo y con agresividad, las peleas y esas cosas. La juventud, y no es porque yo ya sea mayor, pero me parece que ha tomado una deriva muy, muy peligrosa. Y luego, pues, el tema de los conocimientos que tienen de la vida en general es que lo llevas a un concurso de la tele y dicen unas cosas que tú te avergüenzas, ¿no? Con tu cultura, tu cultureta media, dices, pues yo eso me lo sabía de sobra, ¿no? En fin, muy mal, muy mal. Se va solamente a por los títulos, sobre todo en carreras que tienen salida profesional. Mucha gente solo estudia lo que piensa que le va a dar dinero, igual que los agricultores se pasan de la naranja al caqui y luego al pistacho y tal para ver cómo va, pues la gente con las carreras hace lo mismo, pero solo quiere para tener el título y que sea una salida profesional, no para aprender y para conocer el mundo y para interpretarlo, no. Ahí se van solo los raritos y los pobres. Mira, nos mandan por Twitter, Carnalita de las Mujeres del Mundo, nos dice, lo de los colegios mayores como generadores de hijos sanos del patriarcado se da no solo en los colegios conservadores de derecha. Dice, hace años estuve becada en el Colegio Mayor de la Universidad de Valencia, en Valencia. Dice, en las fiestas del alumnado solían proyectar porno en una pared del patio. Es lo que nos dice la compañera. Sí, aquí no se libra nadie, ya nos metemos con la derecha, pero claro, también hay en todos los campos, es cierto. Adrián. Sí, es que al final, intentando no generalizar, pero quienes van a los colegios estos mayores suelen ser gente de dinero. Yo me vine de mi pueblo a estudiar aquí a Valencia y, vamos, en la situación económica familiar era impensable pagar un colegio mayor. Era asequible por aquel entonces pagar una habitación a 150 euros, que hoy estaríamos en los 250, 300. Y a mí me preocupa porque estos chavales y también estas chavalas
son normalmente hijos de quien puede pagarlo. No vamos a decir todos de élite, pero de quien puede pagarlo. Y allí se retroalimentan en esa radicalidad, ¿no? Que ya sea política, misógina, de todo tipo, ¿no? Y luego estos chavales son los que tienen tiempo y, sobre todo, financiación para poder estudiar y para poder opositar a los cuerpos del funcionariado alto de nuestro país. Y así tenemos, esto tampoco me canso de decirlo, jueces muy de derechas, así tenemos abogados del Estado muy de derechas, registradores de la propiedad muy de derechas. ¿Por qué? Porque al final son estos chavales y estos chavalas que están en esos colegios de bien los que tienen tiempo y dinero, financiación de sus papis para poder estudiar tranquilamente una posición de 5, 6, 7, 8 años. Después, ¿qué nos revela tanto el comportamiento de los chavales del colegio el comportamiento misógino, y lo que más miedo me da a mí en manada, cómo suben todas las persianas y parece que vayan a la guerra como espartanos y se piensan que es algo así, cuando son unos ridículos, a mi entender? El problema también de la contraparte, ¿no? De las mónicas estas a las que les hace gracia, que lo justifican como tradición, que le quitan importancia. Al final todo esto lo que nos revela es que tenemos razón. Necesitamos educación sexual en las escuelas. Necesitamos educación en igualdad. Necesitamos educación feminista, porque es que no pueden salir de la escuela, como decía antes Antonio, estos chavales con 18, 19, 20, 22 años y tener ese pensamiento. O sea, es que no han aprendido nada, no han tenido un valor cívico que aprender en la escuela. No lo sé, ¿a qué colegios han ido? Seguramente a los concertados y a los privados, ¿no? En los que a lo mejor les enseñan que la mujer proviene de la costilla del hombre y que por eso es subordinada y por eso la pueden llamar puta, ¿no? Entonces, creo que es imperioso que la educación sexual afectiva y la educación en derechos y en igualdad sean una realidad en nuestro país, por mucho que la derecha y la ultraderecha inventen bulos y hagan campañas brutales contra ministras como Irene Montero, que lo que está haciendo simplemente es poner puntos sobre las IES y diciendo verdades como puños. Antonio, ¿algo más que apuntar? No, un poco por incidir en la deriva de los estudiantes y de la gente joven, un poco a título de anécdota, ¿no? Que hace muchos años ya, pues cuando queríamos hacer jornadas, exposiciones y temas culturales, ¿no? Digamos que no eran sindicaleros ni políticos puros, pues decíamos, ¿dónde lo hacemos? Pues en los colegios mayores y en las facultades, porque allí está la gente joven que es la que le interesa. Y bueno, cuando veías que de miles de alumnos, pues solo algunos o casi ninguno se acercaba, y bueno, no merece la pena, es decir, no les interesa. Y eso que se lo llevabas a sus mismos ámbitos, ¿no? Es decir, había un desinterés total por todo lo que no sea sus apuntes y sus asignaturas, ¿no? Y eso es parte de la carencia que tiene la gente que no se preocupa de las cosas, ni de aprender, ni de relacionarse, ni de compartir y mamar otras fuentes que no sean los libros de texto, ¿no? O los apuntes del profesor. Y luego, pues ya el rato de ocio que tienes que no estás estudiando, pues hacer barbaridades, ¿no? O mucho fútbol, o botellón, o unas cosas impresionantes. Y eso es peligroso, da miedo, ¿no? Y bueno, pues eso de aquellos vientos, pues estas tempestades. Si la gente no tiene cultura y no tiene interés por las cosas, pues puede acabar siendo una bestia, ¿no? Por mucho título que lleve colgado, no deja de ser una bestia. Si se comporta como estos que estamos comentando y otros que no hemos nombrado, pero que estarán en la cabeza de la gente, de otros casos de no hace tantos años que ha pasado en otras ciudades y en otros colegios, en otras escuelas. Muy bien, pues cambien de tema. Menos mal que tenim a la Policía Nacional. La Policía Nacional que premia a un conegut líder de la extrema dreta valenciana, el señor José Luis Roberto. Como nos decía alguien, aquí creo que no pueden decir que no sabía quién era, ¿no? Adrián, ¿entras tú? Bien. Bueno, José Luis Roberto, ¿no? Se llama el tipo este. Líder de España 2000. Ya empezamos mal. Si no me equivoco, también tiene nexos con la Levantina. O tenía.
líder nazi, reconocido socialmente en sus círculos y peligroso para los demás. Y tenía algo que ver, no sé bien cómo enfocarlo, pero algo de presidencia de clubes de alterne, y, por llamarlo suave, ¿no? Presidente de los puteros, no siendo tan suave. Y nada, a este tipo le han dado un premio. Es que a este tipo le han dado un premio en una comisaría, si no me equivoco, en Paterna. ¿Puede ser? Con la presencia del alcalde de Paterna Uf, y de la concejala de seguridad. pues... El alcalde de Paterna es del PSOE, creo. ¿Sí? Madre mía. Pensaba que era del PP, la verdad no lo había dado por hecho, ¿eh? Lo había dado por hecho. Pues lo primero es preguntarnos qué pasa en esa comisaría y qué pasa en algunos sectores de la policía para que tengan relaciones con semejantes personajes. ¿En qué momento la policía ha colaborado con este tipo de alguna manera para que acaben dándole un premio? Juan Antonio Sagredo, por confirmar. ¿Del PSOE? Esto en la reflexión que pensaba llevar, me lleva hacia el PSOE, la verdad, porque es curioso, pero lo primero que la primera pregunta que me quería hacer es esa, ¿no? ¿Qué pasa en la policía, qué pasa en esas instituciones que tienen esa conexión tan sencilla con fascistas? Porque este tío también es un fascista, lo mismo que los del colegio, es que no se pueden llamar de otra manera, es que son fascistas, este tipo es un nazi, y nuestra policía tiene una relación cordial, tan cordial que no es cordial sino amistosa, que acaba dándole premios. No sé, es flipante. Yo creo que seguramente habría muchísimas personas de la sociedad civil que habrán hecho muchísimas cosas y muy buenas, que serían capaces y merecedores mucho más que este señor para llevarse un premio. En este sentido, Unidas Podemos ya ha reclamado que se retire ese premio, y me consta que Pilar Lima creo que ha pedido ya que se abra una investigación. Yo quiero Pilar Lima de alcaldesa si hace estas cosas. Sí, yo sé que Pilar Lima no daría un premio a un nazi, eso lo tengo clarísimo. Y nada, pero es que al final tenemos que ser conscientes de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Mirar nuestras raíces, y al final las raíces de la policía se hunden en el régimen de Franco, en que esas estructuras apenas varían cuando el dictador se marcha, y por tanto no es que tengamos una policía plagada de nazis, sino que los nazis del franquismo se mantuvieron en las estructuras de poder, son la cúpula, y los hijos de esos han seguido en la cúpula. Entonces, al final, la escuela de formación también, me acuerdo, creo que saltó algún escándalo de que en la Escuela de Policía Nacional en Ávila había algún tema, alguna estatua franquista y temas por el estilo. Y dices, pues a ver, ¿qué nos podemos esperar si de aquellos polvos estos lodos? Y por otra parte, hemos visto en la pandemia cómo policías nacionales hacían fotos con gente con la bandera del aguilucho, sin reparo ninguno. Luego no les duele sacar la porra para pegar a los que llevamos camisetas reivindicativas, ¿no? También tenemos que saber que la policía le ha entregado premios a gente como Billy el Niño. Ha tenido muchos reconocimientos por parte de policía y por parte de asociaciones de militares y guardias civiles y tal. Entonces, claro, pues esto asusta un poco. A los que tratamos de hacer otra cosa diferente, asusta un poquito. Y por último, pues señalar también es que en la policía hemos tenido la calaña de Villarejo. Es que seguimos teniendo gente que ha colaborado con Villarejo en altas posiciones de la policía. A mí la policía de calle, esos no son mis enemigos, ni mucho menos. Cuando pasa algo y necesitas a la policía y van y te salvan el culo, yo 1000 veces agradecido. Yo sé que esa gente son currantes también, son funcionarios que están al servicio, pero es que las élites policiales, que son al final las que deciden cómo se operan las cosas, ¿no? Cómo se hacen los operativos, a quién se le da palos y a quién se le dan caricias, a quién se procesa y a quién no se procesa, para quién se inventan pruebas. Tenemos el caso de Isa Serra, nuestra diputada en Madrid, que a esa tía le han levantado un caso de la nada.
Se han inventado pruebas, presuntamente se han inventado pruebas, no me quiero meter yo en un lío, y se han quedado tan anchos la policía. Pero bueno, al final, por eso hay que entender un poquito de dónde vienen nuestras estructuras, tanto policiales como judiciales, para entender que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también el ejército, necesitan una reforma democrática bastante profunda. Llamada y después Antonio. Buen día, buenos días. Buenos días. Buenos días. No sé quién eres el que estabas hablando, pero bueno. La policía son los perros del Estado. No son funcionarios, no son demócratas y no serán nunca. Llevan un arma y cuidado que te meten un tiro por menos de nada. No es el primero ni el último que han asesinado. Muy bien. Boni, volvemos a la mesa, ¿vale? Salud. Antonio. Bueno, pues efectivamente, José Luis Roberto es un personaje conocidísimo en esta ciudad. También es de los que he ido a la universidad. No sé si ha estudiado, pero a pegar sí. Ya en la clandestinidad, cuando la gente pues empezaba a moverse y a hacer cosas en la universidad, pues este era de los que estaban en los grupos que pegaban a los que eran más rojos, ¿no? Y ese ha seguido. Tiene muchísimos negocios y muchas formas de ganarse la vida, ¿no? O sea que es de lo que llamarían un emprendedor, ¿no? Aparte de todo lo que habéis dicho, también ha tenido un gimnasio, es abogado, tiene un despacho, propietario fue de un pub, el Lili Marlene, que era donde iba toda la florinata del fascismo, ¿no? De la extrema derecha. Y luego tienen una serie de relaciones, como los entrenan en el gimnasio, luego los meten en su empresa de seguridad, luego otros acaban siendo polis, tiene ahora una academia que da cursos homologados por el Ministerio del Interior a seguratas, incluso a policías, y por tanto pues son vasos comunicantes lo que hay ahí. Por eso no nos extrañe que lleven un llaverito muchos polis o una pulserita que se ve ahí el aguilucho y tal, que eso no quiere decir nada en sí misma, pero sí que denota una cierta vinculación con cosas que ya están superadas, sobre todo si eres funcionario público, ¿no? Y luego también hemos visto pues manifestaciones como les pasa la mano por el hombro, ese tipo de cosas, esa afinidad, pues porque se conocen y hay buen rollo. No con todos. Y entonces, pues parece ser que en Paterna ese buen rollo ha llegado a un extremo que no puede llegar. Yo creo que este hombre, al jefe de la comisaría o el comisario, lo que sea, lo tendrán que haber cesado inmediatamente. Eso no se puede permitir. Que a una empresa privada que ha tenido denuncias y ha tenido problemas de los sitios donde estos han estado de guardias de seguridad con clientes de discotecas o de bares o de cosas así, ¿no? Y ahora dice que es porque se han portado muy bien durante la pandemia, ayudando a las personas mayores para prevenir ocupaciones y robos y tal. Y va y le da un premio. Claro, sabiendo quién es y cómo está marcado aquí en Valencia y las denuncias que hay, esas cosas, me parece que un comisario o un jefe de la policía no puede darle un diploma por esas cosas. Aparte, que ya es la policía la que tiene que ocuparse de la seguridad de los chalés y de proteger a las personas mayores y a los niños que cruzan la calle y todo eso. No se puede dejar esas cosas en manos de una empresa privada, porque si estamos justamente diciendo que se está acabando los servicios públicos y que todo quieren que entren empresas privadas y tal, solo falta ya también que la seguridad se la dejemos a una empresa privada. Y encima, con las sospechas que tiene esta que hemos comentado, ¿no? Es decir, por favor, eso ya ha pasado todos los límites. Entonces yo creo que desde delegación de gobierno, que creo que le han llamado la atención, pero tendrían que haber sido un poco más contundentes y haberlo apartado del cargo para aclarar las cosas y dejar las cosas claras desde el principio. No se ha hecho y claro, también si a ti te llaman a un acto, el caso del alcalde y la concejala, sabiendo de qué partido eres y sabiendo que eres un cargo público y sabes que está ahí ese personaje, lo normal es que digas que no puedes ir, te inventes una procesión o una enfermedad para no ir, o digas que no quieres juntarte con determinados elementos. Ahí creo que han estado todos bastante mal y eso se tiene que zanjar y se tiene que investigar. ¿Queréis decir algo más de este punto? Sí, yo sí, la verdad. Es que aquí el PSOE tiene un serio problema. El PSOE tiene un problema muy, muy, muy serio con cómo aborda el tema de las Fuerzas Armadas, de la policía. Y más cuando me has dicho que el alcalde este era del PSOE. Ya había dado por hecho que era un alcalde del PP. Pero yo tenía claro que era del PSOE por el tema del Smoles, porque sabía que era
Pues, pero bueno. Pues con más razón aún en el razonamiento que llevaba en la cabeza. Tenemos ahora mismo de ministro de Interior a Marlaska. Marlaska es un ministro de Interior del Partido Socialista que podría militar perfectamente en el Partido Popular, en el ala de la derecha de la derecha. Sabemos que Estrasburgo ha condenado sus investigaciones y su instrucción por torturas. Y esto no es decir cosas baladíes. Esto es un tema muy serio, que en un proceso judicial se den torturas. Y todo bajo el amparo de la ley antiterrorista. Dices, bueno, vamos a ver. Pues este señor hoy es ministro de Interior, es el que dirige las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que le dan premios a fascistas de España 2000. Por supuesto, hay que recordar todos los días, y creo que en esta radio eso lo hacéis muy bien, hay que recordar todos los días que la ley de protección ciudadana, la ley Mordaza, sigue vigente porque este señor es ministro de Interior. Porque si este señor tuviera la más mínima voluntad de cumplir con el compromiso que llegó con Podemos, ya estaría derogada. Pero este señor no la va a derogar. Mi sensación es esa. Por otro lado, también es su responsabilidad los CIES y sabemos que siguen abiertos. O sea, todo lo que tenga que ver con la gestión de la seguridad, de las fuerzas y cuerpos del Estado, está en manos de un señor de derechas. Por otro lado, tenemos en otro ámbito distinto, pero que se toca, ¿no? En las fuerzas, en el Ministerio de Defensa, tenemos a Margarita Robles, otra ministra del Partido Socialista que bien podría militar en el Partido Popular, en el ala de la extrema derecha del Partido Popular. Y es que al final pues tienen un problema con el marco mental con el que tratan las Fuerzas Armadas y el tema del ejército. Porque es que ellos se creen que tienen que poner ahí a gente de derechas para que sean tolerados por las cúpulas. Y dicen, bueno, no. Lo que tenemos que hacer es, si tienes un gobierno de izquierdas, tienes que hacerte respetar como gobierno de izquierdas y poner al frente de esos ministerios gente de izquierdas y intentar hacer una política de seguridad y también de defensa que sea acorde con tus propios ideales y que al final también cuaje de alguna manera en las instituciones de la policía y del ejército. Porque es que si no, directamente le estás regalando el control ideológico que ya tienen, no lo estás combatiendo, no estás dando esa batalla por el poder ideológico también en hacer otra policía, una policía con valores democráticos, o una policía que trabaje para, yo qué sé, temas de violencia de género. Pues hay más de 2 y 3 policías que hemos conocido casos de que les ha llegado una mujer a presentar denuncia y hemos tenido problemas con la falda. Y ese mismo problema también en justicia. Es que en estos ministerios de Estado que se llaman, ¿no? Siempre ponen a gente de derechas, igual que en los ministerios económicos, ponen a gente de derechas. Aquí el PSOE tiene una profunda confusión y en vez de hacer cosas de izquierdas que abrirían el paso a cambiar la mentalidad de mucha gente y de muchos funcionarios y de muchos estamentos de este poder del Estado, se dedica a hacer política de derechas y a no cambiar las cosas. Y aquí es un problema porque esto es regalarle el sentido común a la derecha. Antonio, algo que apuntar por aquí. Se nos queda un tema que no creo que nos dé tiempo bueno, no nos da tiempo porque estamos fuera de hora, pero yo leo el titular. Dice: la Unión Europea faculta a los gigantes de Internet para censurar información en crisis como la guerra de Ucrania. Bueno, eso por supuesto lo trataremos con más profundidad otro día, pero ahí yo lo dejo por si queréis apuntar también algo, Antonio. Bueno, yo voy a ser breve, o lo voy a intentar y lo voy a conseguir. No, de lo que estábamos hablando, que ya lo has introducido tú, que José Luis Roberto fue presidente de la Federación de Club de Alterne, no sé si era Anelca, no sé cómo se llama. Creo que era, ¿no? Y entonces hubo un proceso donde los partidos de extrema derecha querían
una candidatura conjunta y tal. O sea que esto de las candidaturas conjuntas ya viene de lejos, incluso en la extrema derecha. Y le dijeron que España 2000 no podía entrar porque tenía a su máximo responsable, que era el jefe de los clubes de puterío, ¿no? Y que, hombre, eran fachas, pero que eran muy cristianos y muy de su casa, ¿no? Y que no podían juntarse. O sea que mira hasta qué nivel llega la cosa, ¿no? Y bueno, y luego ya de esto de Internet, pues me parece que es cortar la libertad, porque claro, con la facilidad que tienen para controlar a todo el mundo por lo que publica en sus redes y en sus páginas y tal, pues bueno, dado que la Unión Europea y los estados que la forman tienen sus jueces, pues serían los jueces los que tendrían que ver si alguien se ha pasado o ha publicado información de alto secreto o no sé qué. Pero facultar a los grandes proveedores de Internet y de estas cosas para que en función de no se sabe qué peligrosidad hay puesta en riesgo de la seguridad continental puedan cortar los contenidos o puedan censurar, pues me parece que es un recorte a las libertades públicas y eso, además, sin ningún procedimiento judicial y sin nada. Quiero decir, es un tijeretazo a la libertad de información y de comunicación. Dicho así, en palabras de inexperto, pero así lo veo yo. Bien, ANELA, Asociación Nacional de Empresarios de Locales. Sí, claro, yo decía ANELCA y por eso no me salía. ANELA, ANELCA sí. es el jugador del Madrid. Ese que fue en el Madrid, ese que empezó a subirse el camal antes de que se pusiera lo puso de moda. Adrián. Me parece muy preocupante esto de la censura previa, que amparados en la emergencia, ¿no? Y amparados un poquito en el riesgo a la salud y a las emergencias de una guerra, pues la primera respuesta de la Unión Europea, ¿no? La primera no, otra de las respuestas es recorte de derechos. Vamos a censurar la información que no nos convenga. Mientras tanto, las fake news campan a sus anchas sin ningún problema. Para eso no se legisla. Para eso no se le mete caña a Facebook, no se le mete caña a Twitter, no se le mete caña a nadie. Pero para controlar la información de lo que no les gusta, eso sí. Eso sí. Y nada, por ser breve, no es nueva esta censura de la Unión Europea, ¿eh? Hay un periodista, Pascual Serrano, para mí un referente, que me acuerdo hace poco presentó su libro, que no me acuerdo cómo se llama, aquí en Valencia, sobre el tema de la guerra de Ucrania y tal, y él lo decía, dice, lo primero que hicieron fue censurar medios. RT, Russia Today, censurada. Ana Afinogenova, censurada. Sputnik, censurado. Y él decía, pero si es que Televisión Española... Y no nos olvidemos de Pablo González. Pablo González, detenido en Polonia, es verdad. Pues comentaba Pascual Serrano que demonios, que RT tenía sede en Televisión Española, compartían algún espacio y Russia Today le cedía algún espacio en Rusia a Televisión Española para que pudieran trabajar. Pero vamos a ver, ¿en qué momento aquí hay un medio que sea censurable cuando estáis desde hace años colaborando? Es totalmente ideológico, es totalmente propagandístico. Esa censura es propagandística. Porque Ana Afinogenova, que es muy difícil el nombre, pero intento decirlo bien, simplemente daba datos e interpretaba, pero rusa solo había que ver el canal suyo, no lo parecía demasiado. Y sin embargo, la primera reacción de la Unión Europea, censura en Internet, censura en los medios. O sea, pues bueno, si esa es la Unión Europea que estamos construyendo, muy en contra de esa Unión Europea. Vale, acabamos porque ya no nos da tiempo para más. Como decimos, este tema seguro que vuelva a salir la semana que viene. ¿Tenéis alguna convocatoria por ahí? Pues Antonio, sí. Dinos. Claro. Bueno, pues nada, el viernes día 14, o sea, dentro de una semana, si estáis escuchando en directo, y si no, el viernes 14, eso no falla para nadie, de octubre, a las 7 de la tarde, vamos a pasar en el Ateneo Libertario del Margen, en la calle Palma 3, del barrio del Carmen, una selección de cine underground norteamericano, de los años 1943 a 1969. O sea, una joya que seguramente no se ha visto en ningún sitio. Así que animarse y no ser del colegio Elías Auja ese. Venir a mamar cultura y a comunicarse y a compartir, ¿eh? Os esperamos allí el viernes 14 a las 7 de la tarde, ¿vale? Vale. ¿Y el sábado 15 dónde tenemos que estar, Antonio? El sábado 15, el que consiga transporte... Pero bueno, transporte hay de sobra, que tenemos unas redes de ferrocarril y de autopistas impresionante. Y aún quedarán en algunos sitios
quedarán plazas de autobús, el de la CGT creo que estaba ya ajustándose, pero bueno, nos vamos a Madrid a seguir peleando por las pensiones, porque no creemos que esté solucionado el tema todavía. Y aparte, que queremos también salarios dignos, no solamente el tema de las pensiones, sanidad, en fin, unas condiciones de vida mucho más aceptables y unas pensiones suficientes para todo el mundo, para los que estamos ahora y para los que vienen después. Así que nos vamos a Madrid a las 12 de la mañana, desde Callao creo que salimos. Pero bueno, ya los autobuses te dejarán en el sitio correspondiente. No hace falta que os llevéis el mapa de Madrid, que ya os diremos dónde hay que ir y por dónde nos vamos a manifestar, porque supongo que va a estar todo Madrid lleno de gente de todos los territorios, porque de todos los sitios estoy viendo que van a salir autobuses, no solamente de CGT, sino de la COESPE y de otras organizaciones. Y de momento ahí están, siguen caminando. Ningún medio, por lo menos de los grandes, se digna de eso, de entrevistarlos y de sacarlos, pero ahí siguen un puñado de personas de 80 y tantos años, en algún caso, caminando hacia Madrid para defender las pensiones. Ahí queda dicho. Adrián, ¿tú tienes convocatorias también? Sí, si me permites, Manolo, una, simplemente recordar que, bueno, pues, que en Podemos hemos abierto las primarias y tanto para autonómico como para municipal, y ya se irá desarrollando la votación y las candidaturas y tal. Y nada, animar a todos los inscritos e inscritas de Podemos, inscritas e inscritos y también a la militancia, a que participen en este proceso y a que hagamos de este proceso un proceso democrático que ponga a la democracia donde debe estar. Pues yo voy a recordar que esta semana nos visitó una ciudadana de origen iraní por aquí y nos recordó que siguen saliendo a la calle, que les gustaría que les acompañáramos todos los sábados. Nos dijo que iban a cambiar la hora esta semana y que estemos atentos a las redes porque supongo lo comunicarán en breve, pero que recordemos de apoyar y acompañar a estas compañeras iraníes porque lo necesitan. Y también nos mandan, que dicen que necesitan difusión, el 12 y el 13 de octubre en la Sala Carme Teatre, Molotov, Vida y Mort de Cipriano Martos, militante antifranquista, que se pueden comprar entradas desde la web de Carme Teatre. Y ahora sí que acabamos ya, que nos pasamos mucho de la hora. Así que muchas gracias a los dos. A Adrián Navalón, compañero de Podem Valencia, secretario de Formación y Discurso Político, y Antonio Pérez Collado, compañero de CGT del País Valenciano y del Ateneo Libertario al Margen. Salud y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Mucha salud a la audiencia y a vosotros. Hasta luego. Salut. Lliure directe Radio Clara i com dèiem, nosaltres ja s'acomiadem fins dilluns, que tornem a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe Radio Clara. Salut i fins dilluns. Thank you.